¿Cómo salir de un estado negativo? Un estado negativo solemos entrar en él por ciertas creencias, aunque no lo parezca así, limitantes que ya tenemos. Las creencias limitantes se nos están formando con los años a través de experiencias tenidas, tanto en vida privada como en el ambiente. Las primeras creencias limitantes, nos guste o no reconocerlo, están creadas por los padres. Claro está que no lo están haciendo aposta ni para perjudicarnos, sino que ellos también han sido criados así, enseñados, entonces digamos que es como una herencia. La mente tiene dualidad, ¿vale? Tiene dos funciones. Tenemos la mente subjetiva o subconsciente y la mente objetiva o consciente. La mente consciente objetiva es la mente lógica, es masculina, y la mente subconsciente es femenina. Tiene género, no es como el género de mujer y hombre, pero es esa dualidad, ¿vale? Al ser la mente consciente masculina, actúa por impulso. ¿Por qué? Porque está hecha para la supervivencia. Entonces siempre nos va a poner delante la parte negativa para poder sobrevivir y salir del estado. Lo que pasa es que justo esa misma mente lógica nos conlleva, por ejemplo, a la frustración. Cuando queremos hacer algo y no lo conseguimos, nos frustramos. ¿Por qué? Porque tenemos cierta experiencia anterior que al añadirle el sentimiento se nos ha grabado en el subconsciente como que bajo ciertas circunstancias, ¿vale?, tenemos que tener cuidado, que no lo podemos conseguir. Esas son las creencias limitantes. No soy suficiente. Por ejemplo, cuando te preguntas o sientes, ¿no?, ¿podré hacerlo? ¿Por qué no puedo? ¿Es algo malo conmigo? Realmente no hay nada malo en ti. Bueno, ni en ti ni en ninguno de nosotros, sino son esas ciertas creencias. Siempre el pensamiento está acompañado de sentimiento. El momento que la acompañas de sentimiento, se graba en el subconsciente. Al estar grabado en el subconsciente, él te lo va a exteriorizar. Por ejemplo, si tú piensas que todo te va mal, que nada está bien, está claro, tu subconsciente se va a encargar de tal manera de ejecutar esa orden y ponerte en tu vida situaciones y personas para que tú te sientas frustrado, porque es la imagen que tienes de ti mismo. El subconsciente nunca te va a discutir nada, él no discute, la mente sí. El subconsciente solamente ejecuta, le da igual que es bueno o malo, no hace la diferencia entre el bien y el mal. Para él es lo mismo, tú le das una orden, él la ejecuta. Digamos, vamos a mirarlo como, por ejemplo, un barco. La mente es el capitán, ¿vale? La tripulación es el subconsciente, ¿vale? Tú eres el barco, sabes dónde quieres ir. El momento que tu conversación interior se quiere dirigirse a alguna parte, el capitán da la orden a la tripulación siempre ejecuta las órdenes. Nunca se le discute al capitán si eso está bien o está mal. Ellos simplemente lo ejecutan. Igualmente pasa con el subconsciente. El subconsciente está a la orden de la mente, pero al mismo tiempo es el que manifiesta. Por eso hay que tener cuidado. El momento que has llegado a ser frustrado es porque te has aferrado a las expectativas. Claro que hay que tener expectativas siempre, pero no aferrarte a ellas, sino mantener la mente abierta a diferentes ideas y a la energía que puede estar presente. Y también muchas veces cuando te sientes frustrado, puede ayudar el sentido de preguntar por qué se repite la situación, por qué pasa eso. La pregunta por qué normalmente siempre hará que el subconsciente se active para darte una respuesta abierta. No se va a aferrar a una cierta creencia o a una cierta lógica, porque el estado negativo y de frustración llegan dado que los mismos pensamientos llevan a las mismas decisiones llevan al mismo comportamiento, el mismo comportamiento exterioriza la misma experiencia y esa experiencia va a sacar las mismas emociones. Esas mismas emociones vuelven a llevar al mismo pensamiento. Es un patrón, ¿vale? Es como un círculo, la pescadilla que se muerde la cola. Siempre vas a estar ahí. Entonces, cuando ves que viene el estado negativo, se trata de romper el patrón. Si esos pensamientos me han llevado a todo eso y me pasa siempre lo mismo, a lo mejor tengo que cambiar un cierto pensamiento. Simplemente con hacer la pregunta ¿por qué ha pasado esto? Ya se rompe el patrón. ¿Por qué? Porque empiezas
intentar ver de otra perspectiva las cosas. Ya estás abriendo tu energía y tu mente para entender un poco más a ciertas energías y a ciertas ideas que antes a lo mejor no lo habías pensado. ¿Por qué? Porque te centraste en que tus expectativas no se han cumplido. Como tus expectativas no se han cumplido, tu ego está herido. Entonces, ¿qué pasa? El ego reacciona porque siempre quiere llevar la razón, siempre quiere saberlo todo y el momento que no puede, se enfada, por decirlo así, se enfada. Cuando pasa eso también, esos pensamientos negativos se pueden parar dándole órdenes a la mente. Siempre hay que ser bastante autoritario, pero al mismo tiempo suave. Una conversación interna, cuando algo no te gusta o ves que la mente empieza a ir a negativismo, también se le puede dar la orden de callarse. Aunque parezca de locos, no es de locos, lo hace muchísima gente, hablan con ellos mismos y con su mente. Le dices, cállate, entonces parece que no, pero sí resuelve la situación, sí por lo menos te vas relajando. También ayuda muchísimo un ejercicio de respiración. Suele ser, pues, por ejemplo, de inspirar durante 4 segundos, aguantar 4 segundos, expirar 4 segundos, aguantar 4 segundos, unas 4 veces. Todo eso lleva que te relajes. ¿Por qué? Porque al centrarte en tu respiración, la mente y el ego se quedan callados, tu sistema nervioso se relaja, baja la velocidad y ya estás más abierto o abierta al ambiente. Muchas veces, a lo mejor, en el estado negativo o cuando se repite una situación o quieres algo, dices, ojalá no pase eso. Primero vamos a alzar un poco la frase, ojalá es en el tiempo futuro. ¿Qué pasa? Que para el universo el futuro no existe, siempre es en el tiempo pasado, entonces vamos a empezar a utilizarlo en el pasado. Y la palabra no tampoco hay que utilizarla, la eliminamos. En lugar de decir, ojalá no pase eso, es mejor decir, todo está bien, sé que ha llegado bien, sé que las cosas están bien, porque estamos hablando en un presente, en una afirmación positiva. Muchas veces la gente hace afirmaciones pensando que son positivas cuando realmente son negativas. Cuando se hace una afirmación empezando con la palabra no, si la eliminas, mira a ver lo que realmente te queda ahí. Ya te darás cuenta que realmente lo que estás pidiendo es totalmente distinto. Por ejemplo, cuando dices, ojalá no pase eso, me refiero que va a pasar en el sentido que tú cuando dices, ojalá no pase eso, realmente estás añadiendo un sentimiento de que está pasando. Entonces, como tu sentimiento es de que está pasando, entra el miedo de que va a pasar, se instala el sentimiento de que está pasando eso, malo, por decirlo así, según el punto de vista como humano que tenemos, como tienes esa sensación de que está pasando malo, ese sentimiento, eso es lo que se graba en el subconsciente y entonces llega a ocurrir. Pero no es lo mismo, por ejemplo, cuando dices, ojalá no tenga novio. Si tu sentimiento es realmente de querer estar sola, de pensar que estás mejor sola o solo, eso sí se va a cumplir. Hay que tener un poco cuidado ya no de tanto de las palabras que usas, porque muchas veces las palabras son vacías, sino el sentimiento y el estado añadido a esas palabras. Muchas veces el estado puede ser totalmente contradictorio a lo que realmente estás diciendo. Las palabras es verdad que tienen muchísimo poder y hay que tener cuidado de la manera que se usa, dónde se usa y cuándo se usa, y más en los términos que se usa. Por eso tenemos esta máquina tan compleja, este ordenador que es el cerebro. También a la hora de hacer afirmaciones o al decir palabras, al hacer bromas día a día, bromas tontas, pero si son repetitivas, hay que tener en cuenta que el universo, Dios o cada uno en lo que cree, porque es la misma creencia, al fin y al cabo, no sabe de bromas, ¿vale? Para el subconsciente, para el universo, lo que digas, lo que tú afirmas, si estás seguro, se va a cumplir, aunque sea en forma de broma. Hace muchísimos años, en uno de los libros que leí, cuenta una historia muy buena, que dice que un padre dijo durante 2 años, repitió lo mismo, daría mi brazo derecho para que mi hija esté sana. Era como mucha gente suele decir esas expresiones, supuestamente sin sentido, porque su hija tenía problemas de piel y de aparato respiratorio. Un día, yendo por la carretera, tuvieron un accidente en cual al padre le fue arrancado el brazo de cuajo, totalmente el brazo derecho.
al instante, a los 10 o 15 minutos, su hija dejó de tener ese problema, sí sanó. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que dar algo a cambio de una petición. Así que hay que tener mucho cuidado con lo que se afirma, con las bromas y con lo que se dice. Eso no quiere decir que ahora mismo hay que empezarse a obsesionar. Ay, ¿qué he dicho? ¿Cómo he dicho? ¿Cómo? No, simplemente que poco a poco hay que estar presente y darse cuenta uno a lo largo del día todas las conversaciones internas con él mismo que tiene. Intentar poco a poco que se vuelvan positivas. Por ejemplo, también los adolescentes del día de hoy suelen bromear mucho. Ay, que me quiero morir, que quiero tal. Son como simples bromas, pero al ser repetitivas no quiere decir que necesariamente se va a morir. Vamos a ver, no nos vamos a poner en plan wow, directamente de asustarnos, ¿vale? Pero sí traerá a su vida circunstancias de frustración, de negatividad, de sufrimiento, que también hablaremos de todo eso, porque al fin y al cabo todo son creencias. Uno sufre porque lo elige. Se puede no sufrir al ser consciente y estar presente en ciertas situaciones y de cierta manera. La depresión, aunque sé que suena, no quiero parecer fría, porque a lo mejor a mucha gente le parecerá fría, pero la depresión también es una elección. ¿En qué sentido? A ver, lo explico un poquito. La depresión es una elección en el sentido que son formada por creencias limitantes, por situaciones que vuelven a pasar una y otra vez. Entonces la gente se frustra, se viene abajo y siente que no tiene fuerza. Por lo que explicaba antes, el círculo del pensamiento lleva, ¿vale?, a una decisión, a un comportamiento, a emociones que vuelven a llevar al mismo pensamiento. Entonces están metidos ahí. No quiere decir que es algo fácil, ni algo suave por pasar, sino al revés. Es muy difícil. La gente que realmente lo sufre muchísimo y ven que no hay salida. La depresión es una elección dada en el sentido de las creencias limitantes, pero eso no quiere decir que es una tontería, ni que es algo que hay que dejar pasar o no hacer caso o no ayudar, sino al revés. Esas personas sufren muchísimo y hay que intentar siempre ayudarles y estar ahí. Porque en la depresión también entra el estado de frustración. La depresión viene después del estado de frustración por no conseguir, por no poder, por no entender. Entonces uno mismo empieza a encerrarse en su pensamiento, en ese círculo vicioso, y ahí empieza a ir para abajo. Entonces, para salir de un estado negativo, hay que tener en cuenta los factores que lo provocan, preguntarte por qué me estoy sintiendo así, qué es lo que ha hecho que yo me sienta así. No mirar que los demás son culpables o lo que ha pasado es la culpa, sino mirar dentro de uno mismo por qué se siente así, qué le recuerda, por qué no ha salido mejor, por qué cree que eso no está bien. Al hacer esas preguntas ya te vas rebajando, añadiendo la respiración, haciendo el ejercicio de la respiración, como dije antes, de los 4 segundos. Mientras te haces estas preguntas, seguramente, seguro que en ese momento te empiezas a relajar y por lo menos intentas tener otra perspectiva sobre el hecho. Y esa situación no va a conllevar a lo mejor luego a consecuencias casi irremediables. Realmente lo que quiero decir con lo del salir del estado negativo es distraer la mente y enfocarla en totalmente otra cosa. Traer un pensamiento alegre de algo, pensar en un proyecto, en algo que realmente te haga distraer de esa situación hasta poder verla de otra perspectiva. También ayuda muchísimo a hacerse las preguntas: ¿puedo resolver esto ahora? Si lo puedes resolver, a ello, te levantas y lo haces sin esperar, porque si esperas no lo vas a hacer. Si no lo puedes resolver en el momento, pues muy bien, te relajas y esperas, porque en algún momento te vendrá la idea y el momento oportuno para que eso prácticamente solo y suave se vaya resolviendo. En esas circunstancias muchas veces la mente quiera volver al ataque, igual que el ego, quiera volver a implantarte ese pensamiento de no está bien, no se puede, y en ese momento va a decir cállate que estoy intentando resolverlo, y centrarse realmente en la solución o en otras cosas que no tengan nada que ver con ese hecho, porque a lo mejor todavía no es el momento de resolver eso. En conclusión, el estado negativo es responsabilidad tuya, de nadie más. Tú decides si te quedas en él o sales de él. Si decides quedarte en él, pues muy buen camino. Te aseguro que no vas a llevar. ¿Vale? Eso segurísimo, comprobadísimo y por muchísima gente. Decides salir de él, que sería la mejor decisión.
Tienes algunos métodos del cual expliqué un poco antes, de la respiración de 4 segundos, enfocar tu mente en otra cosa, callar a la mente, preguntarte si lo puedes resolver en el momento o no. Simplemente con hacer un poquito estos movimientos ya vas rompiendo el patrón y verás como seguramente ese estado va bajando.